Queridos espectadores, les expresamos que, habiendo transcurrido 32 años desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño y siendo evidente hoy en día la visión de la figura del niño soldado, no podemos permitir que niños, niñas y adolescentes vistan armas para matar y para ser matados. Por ello, daremos fin a esta serie de videos con una síntesis de las consecuencias del reclutamiento forzado vistas en el video anterior. Además, daremos nuestras opiniones que servirán como conclusiones para este tema. Esto es Infozonia, comencemos. Las consecuencias jurídicas dictadas en aquel entonces por las autoridades del país son muy cuestionables y solo respondieron a clamores populares, como sentenciar a todos aquellos quienes tuvieran relación alguna con Sendero Luminoso. Esto se evidenció con los juicios a los miembros de este grupo, quienes fueron sentenciados a penas exageradas e irracionales en algunos casos, haciendo referencia a los niños de aquel entonces, sentenciados a cadenas perpetuas e incluso agresiones en su contra, con el fin de obtener autoinculpaciones y elevar la poca autoridad de las autoridades de aquel entonces. Además, entre las consecuencias más notorias están las físicas, ya que no solo están presentes en los daños físicos a estas, sino también a los daños hechos a la propiedad privada y pública. Entre los daños a las víctimas se encuentran laceraciones, traumas físicos, remoción de partes del cuerpo, entre otras. Y los daños a la propiedad fueron causados principalmente por el uso de explosiones, causadas especialmente por los coches bombas, por la quema de lugares y el uso de explosivos en general. En cuanto a las consecuencias psicológicas, los niños y niñas reclutados forzosamente fueron expuestos a un gran número de acontecimientos potencialmente traumáticos, el cual les ocasionó que sufrieran síntomas postraumáticos como alucinaciones o flashback del sufrimiento que tuvieron que pasar durante el conflicto armado interno. Esto generó muchas veces que no puedan incorporarse a la sociedad o que desconfíen de gente ajena a su alrededor. Respecto a las consecuencias sociales, los menores reclutados por Sendero Luminoso generaron un resentimiento hacia el Estado, ya que recibieron entrenamiento militar y participaron en comandos de aniquilamiento contra poblaciones resistentes, sin ser auxiliados por estrategias antisubversivas efectivas. Más adelante no tuvieron oportunidades para reinsertarse en la sociedad debido a la falta de programas de reintegración social. Sobre las consecuencias educativas y laborales, vimos cómo el adoctrinamiento, la amenaza a docentes y el miedo por enfrentamientos continuos dejaron a los niños en zonas rurales sin opción a continuar y culminar sus estudios básicos, que, en muchos casos por necesidad o la muerte de algún familiar, ellos terminaron migrando y trabajando en condiciones de esclavitud por comerciantes de la zona. Para los cabecillas de Sendero Luminoso era muy importante reclutar grupos grandes de personas quienes siguieran sus ideales. Sin embargo, muchos de sus comportamientos demuestran que no deseaban ayudar tanto al pueblo que aclamaban. Por ejemplo, de mostrarte en contra de esos ideales, corrías el riesgo de sufrir horroridades si eras intervenido o solicitado por este grupo. Los niños de Sendero también demostraron y corroboraron con lo antes mencionado, pues los ideales de cambio y mejora para los grupos menores eran solo excusas para expresar su propia hostilidad y frustración por una búsqueda incesante de poder. Haciendo esto, ellos realmente le hacen daño a estas poblaciones, porque su actitud hostil durante este periodo no solo se quedó ahí, hacia la mayoría provincial, sino que tendió a intensificarse este odio durante los siguientes años. Algo importante a rescatar es que hoy en día existe vestigios de este grupo, quienes comparten y hacen apologías a sus ideales. Por ende, sería necesario fomentar una reconciliación nacional, donde entendamos que este problema no se extinguió, sino que podría volver a suscitarse, y dependerá de las autoridades si este resurgirá con fuerza o se erradicará por completo. ¿Cómo podemos esperar una reconciliación entre las víctimas del reclutamiento forzado de temprana edad y el Estado, a pesar de los esfuerzos por reparar los daños y conformar un proceso de resarcimiento y dignificación de las víctimas? Los efectos sociales han repercutido de tal manera que toda una generación de niños y jóvenes
ha visto truncada o empobrecida su formación escolar y universitaria como resultado del conflicto. Por ello, considero que merecen atención preferente del Estado. Asimismo, pienso que esta situación se interpreta como un pedido a la formulación de nuevas políticas públicas para proteger la vida, integridad y prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por el grupo armado no estatal Sendero Luminoso, como la adopción de programas de desarme, desmovilización, reinserción y reintegración para la prevención y recuperación de menores. Además, se deben ofrecer programas educativos, de formación profesional y de apoyo psicosocial a través de un ente rector como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Recordemos que el replanteamiento de las relaciones del Estado y la sociedad son la base para la superación de las prácticas de reclutamiento forzado que han desatado discordia en nuestra vida como país. Sobre estos acontecimientos, encuentro insignificantes las acciones tomadas por el Estado para frenar un conflicto que tenía el sistema educativo como importante terreno de disputa ideológica. También me parece deleznable algunas de las actitudes tomadas por los directores y docentes convencidos, que, a partir del conflicto, instauraron su dogma con intimidación. Yo creo que la educación básica es parte fundamental del desarrollo de un niño y la comunidad. Es trágico cómo por necesidad, miedo y amenazas no pudieron continuar. Esos niños hoy en día ya son adultos, con traumas y algunos aún explotados. Por estos casos, propongo crear un plan integral de resarcimiento, teniendo como fin el apoyo del Estado en las capacitaciones sobre el manejo ecológico, tanto agrícolas como ganaderos, o en capacitarlos como operarios de la construcción, a quienes que por motivos del conflicto migraron o sufrieron de abusos, y en conjunto, a través de auxiliares sociales, ofrecer oportunidades de empleo en empresas agroindustriales, o en su defecto, obras de construcción por administración directa. Las cicatrices dejadas por el conflicto armado han sido severas, como se ha podido ver, de las cuales se destacaron la abducción de menores y su uso de tácticas despreciables, además del arresto sin base hacia los jóvenes estudiantes. Es cierto que el grupo Sendero Luminoso es culpable de la destrucción de la paz para muchos peruanos, pero el Estado no sale totalmente impune. Como se mencionó, cometió errores durante el proceso de control del conflicto. Estos errores fueron ocasionados por un uso de medidas que incluso llegaron a ser drásticas e injustas, pero tenían como objetivo el acabar con el Sendero Luminoso. Entre estos errores destaca la facilidad de acusar a alguien de ser senderista, ya que no se necesitaba mostrar pruebas. Con tan solo acusar a alguien de serlo, podías quitarle o arruinarle la vida. Además de esto, también estuvo el abandono de las escuelas rurales, sus materiales y su infraestructura, las cuales no han sido renovadas. En definitiva, un horrible suceso. La realidad de estos menores de edad que fueron reclutados forzosamente es que se les robó el derecho humano a vivir en paz, tener una familia o desarrollarse en condiciones dignas de poder vivir tranquilamente. Ellos obedecían las órdenes impuestas por los senderistas, puesto que no tenían muchas opciones, además de su participación en actos de extrema violencia que les quitó la sensibilidad ante el sufrimiento, por lo que se les dificultaba desarrollar emociones o, en otras palabras, ser humanos. Y eso ha sido todo por esta interesante trilogía. Agradecemos que nos hayan acompañado hasta el final. Y si les gustó lo que han visto, pueden suscribirse y darle like. Se agradece mucho. Y recuerden, esto es InfoZona, fusión de difusión.